Hola a todos, soy Carlos y hoy en este vídeo vamos a hacer un tutorial de cómo crear una experiencia de realidad aumentada web sobre imágenes, en concreto sobre una obra de arte, con una audioguía, es decir, va a haber elementos que van a darnos información sobre elementos del cuadro, con inteligencia artificial, es decir, toda la parte de interacción, programación, estilos que vamos a utilizar en esta experiencia nos la va a generar una inteligencia artificial generativa, ¿vale? Entonces voy a explicaros un poco los pequeños pasos que vamos a realizar para montar esto y como veréis lo vamos a hacer en directo de una manera sencilla, simplemente pidiéndole a la IA las cosas que queremos añadir. Entonces en primer lugar sería elegir el cuadro, vamos a utilizar el almuerzo de los remeros de Renoir. Nos descargamos una imagen de este cuadro, como veremos, y vamos a crear en el punto 2 una sesión en Onirix Studio. Vamos a crear una experiencia de tipo image tracking con esa imagen y vamos a añadir un contenido base, van a ser unas etiquetas con diferentes puntos de la obra. Después vamos a coger la documentación y SDKs de Onirix, toda la parte de programación de documentación que tenemos ya en Onirix publicado, lo vamos a bajar en PDF y se lo vamos a pasar a la IA para que sepa cómo utilizarlo. Y a partir de ahí comenzará la sesión con la IA generativa, donde le vamos a ir pidiendo todo el contenido, tanto de interacciones con JavaScript, de elementos HTML y estilos CSS, sin prácticamente tocar nada de código. O sea, igual tocaremos alguna parte, pero vamos a intentar meter directamente lo que nos dé la IA y a ver cómo va quedando. Entonces, bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer, yo ya tengo aquí un proyecto creado con todas estas etiquetas, pero para que veáis el inicio, lo sencillo que es, pues nos iríamos a Onirix, nos crearemos un nuevo proyecto. Ejemplo. Lo haríamos de tipo imagen, traeríamos la imagen de Renoir, la ponemos aquí, que nos la hemos descargado directamente de aquí, y le damos a crear la escena. Vale. Onirix nos crea esta escena para reconocer esta imagen. Como va a ser un cuadro vertical, vamos a ponerle la orientación vertical y ya tenemos la escena. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir una serie de etiquetas. Aquí en la parte de Assets y Objects podemos arrastrar directamente una etiqueta a la escena. Y en esta etiqueta, pues bueno, como vamos a hablar de varias partes del cuadro, por ejemplo, el jardín en inglés, pues la podemos ahí, le podemos poner un color rojo, un borde un poco menos redondeado y ya está, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, la vamos a llamar Label 1 y vamos a añadir una colección que la llamaremos Labels, donde arrastraremos cada una de las etiquetas. Porque así, al tenerlas dentro de una colección, podemos mover todas las etiquetas a la vez y hacer lo que queramos. Como yo ya esto lo tenía creado, pues vamos a ir al proyecto específico en cuestión. Un poco lo que os decía, si yo selecciono la colección, puedo mover todas las etiquetas a la vez. Y en este caso lo que he hecho también es ponerle una opacidad un poco más baja. En este caso vamos a poner del 85%, para que sean ligeramente transparentes, ¿vale? Ok, entonces, si vamos al guión, tenemos el cuadro seleccionado, la sesión, tenemos el contenido base, esto está listo. Entonces, lo siguiente que hacemos es, nos vamos a la documentación de Onirix, en este caso necesitamos en docsonirix.com, vamos a ir para la base para que lo veáis, docsonirix.com, tenemos que descargarnos dos ficheros. Por un lado está el Online Code Editor, que está aquí. El Online Code Editor nos da toda la información sobre, muchos snippets de programación, pero nos explica cómo accedemos aquí a dentro del editor de escenas para tener HTML, CSS y JavaScript y podemos, directamente en una experiencia de realidad aumentada, inyectar código para que mejore la parte visual, la parte interactiva de esa escena, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos y customizaciones de código. Entonces, esto le damos a Print y nos descargamos el PDF correspondiente. Y, por otro lado, necesitaríamos acceder al Embed SDK de Onirix, que lo tenemos por aquí, SDKs, Embed SDK.
En este SDK tenemos todas las funciones que podemos llamar directamente desde el editor de código de Onirix para pues, hacer diferentes llamadas a eventos, por ejemplo, yo que sé, cuando se carga una escena, si que hacemos clic sobre un elemento, etcétera, etcétera. Hay muchísimos eventos aquí. Y también para hacer disparar acciones, ¿no? Por ejemplo, mostrar o deshabilitar un elemento, reproducir un audio, una animación de un elemento modelo 3D, etcétera, etcétera. Entonces hacemos lo mismo, nos hacemos un print de esto en PDF y nos lo llevamos a la IA. En este caso vamos a utilizar el QuenChat, que es la IA, donde tenemos aquí acceso al modelo que nos va a permitir hacer labores complejas, es gratuito. Vamos a utilizar la parte de artifacts con código y, en primer lugar lo que vamos a hacer es explicarle, vale, le digo, vamos a crear una experiencia de WebAR con Onirix. Te voy a dar acceso a la documentación necesaria que tienes que utilizar. Aquí el Online Code Editor. Lo arrastro aquí, el fichero, y se lo doy para que lo procese. Vale, ya está procesando todo el documento del Online Code Editor. Como me está aquí generando texto explicándome lo que está viendo, pues esto no lo necesito. Le puedo dar a pausa y le voy a decir, ahora te paso el embed SDK. Y lo subimos. A ver, y que lo procese. Ok, también me está procesando ya el documento del embed SDK. Pero bueno, como no necesito mucho texto aquí, también le damos a pausar. Ok, ya tenemos nuestra experiencia creada, los dos documentos cargados. Lo siguiente que voy a hacer es pedirle, como ya tengo esas 6 partes seleccionadas dentro del cuadro, como veíamos aquí, tengo la mujer, el jardín del fondo, que puedo colocar ahí. Esta parte, la mesa, el camarero, el hombre con el vaso. Bueno, tengo una serie de elementos, ¿no? Pues lo que le voy a decir es, quisiera contenido para estas partes del cuadro, los remeros de Renoir en inglés. Me gustaría un título y una descripción para cada una de ellas para utilizar después en mi experiencia. Entonces le damos a adelante para que nos genere contenido que vamos a sacar en esas fichas como queremos de cada una de las etiquetas. Mientras nos va generando este contenido, también lo que vamos a hacer es, aunque luego se lo explicaremos también a la IA, lo que queremos hacer por un lado es que estas etiquetas que primero aparezcan, o sea, que estén deshabilitadas al inicio de la experiencia, es decir, solo se ve el cuadro, vamos a hacer que aparezcan todas las etiquetas con un fade in para que el usuario vea cómo aparecen dentro de la experiencia. Y que al hacer clic en cada una de estas etiquetas, el usuario pueda ver un dialog en HTML con un título, descripción y un botoncito para cerrar. Entonces eso es lo siguiente que le vamos a pedir cuando nos haya creado este contenido. Vale. Aquí vemos que nos ha creado pues ya, para cada una de estas partes un título y una descripción que vamos a utilizar ahora. Vale. Está terminando. Mientras tanto, me voy cogiendo todo el texto que le quiero pasar. Lo está terminando y ya tengo las 6 partes principales que quiero resaltar dentro del cuadro. Ok, ahora es donde empieza, la parte interesante, ¿no? Le voy a pasar todo este texto que ahora os voy a ir detallando a la IA para que en función de tanto el contenido que tenemos como toda la información del SDK de Onirix nos genere el código suficiente HTML y CSS y JavaScript para añadir esta interacción de animación y fichas HTML en cada una de las etiquetas. Entonces, le decimos, vamos a crear una experiencia con 6 labels en Onirix. Se llaman Label 1 hasta Label 6. Están dentro de una colección llamada Labels, como ya hemos explicado. La colección va a estar deshabilitada por defecto y todas las labels estarán dentro de ella como elementos hijos. Quisiera código HTML, CSS y JavaScript para que todas las labels aparezcan cuando se carga la escena, con una transición de fade in de 2 segundos.
quiero que te asegures de utilizar el evento SceneLoadEnd del MVC SDK. Esto es importante para asegurarnos de que cuando se carga toda la escena en Anirix podamos lanzar ya las interacciones de carga de transición. Esto también es importante que el evento del enable y fading lo haga sobre la colección labels, ya que todas las etiquetas, todas las que hemos metido son hijas de la colección, entonces lo que queremos hacer es el enable y el fading sobre la propia colección, no sobre las etiquetas. ¿Qué más? Vale, en la parte de JavaScript, créame constantes para unificar el contenido de las labels utilizando el nombre de cada label como referencia. Esto nos creará constantes label 1, 2, 3, así todas. Y de paso añádele a cada una de estas constantes el título y descripción que me has propuesto justo arriba. Lo utilizaremos para crear fichas de contenido para cada una de las labels, ¿vale? Es decir, estos contenidos que nos ha creado deberíamos meterlos dentro de estas del HTML que vamos a crear a continuación, que es esta parte de aquí. Además, quisiera crear un dialog en HTML donde al hacer clic en cualquiera de las labels me aparezca en modo overlay centrado en la pantalla y con un ancho del 80%. ¿Qué más? Quiero añadirle un botón debajo centrado y que ocupe una pequeña parte central del dialog con tonos rojo y blanco que al hacer clic cierre dicho dialog. El botón que diga Closed Card. ¿Vale? Vamos a hacer un dialog que aparece en el centro con un botón que al hacer clic cierre este dialog, ¿vale? También al dialog pone unos bordes ligeramente redondeados y algo de padding interior. Vamos a ir diciéndole ahí contenido. Y también incluye un separador entre el título y el texto dentro del dialog que tenga un borde gris muy ligero para que se pueda ver. Alinea dicho separador a la izquierda del dialog, así como todo el texto, tanto el título como la descripción. Esto es que nos meta un pequeño separador y nos alinee todo el texto a la izquierda. A ver si con toda esta información nos genera una experiencia de realidad aumentada, web, con todo el código necesario y que funcione. Vamos a ver qué pasa. Vale, han pasado unos segundos y ya empieza a darme información. Claro, vamos a crear una experiencia que describes utilizando el Online Code Editor y el MVC SDK de Olix. Y aquí ya empieza a tirarme todo, ¿no? Pues código HTML, overlay básico para mostrar el diálogo cuando se da clic en una etiqueta, con el botón de Close Card, como lo hemos dicho. Código CSS, estilos para personalizar el diálogo, asegurarte que aparezca centrado con un diseño atractivo. Vale. Y la parte de JavaScript está en ello. Vamos a pausar un poco más hasta que la vaya generando. Ok, ya ha terminado la parte de CSS, entonces nos empieza a lanzar el JavaScript. Lo primero que hace es importar el MVC SDK de Oniris, como se explica en la documentación. También hace una conexión dentro de, con el MVC SDK. Y aquí, como vemos, empieza a describirme a definir las constantes para las etiquetas, cada constante con su título y su descripción. Vale, ya me ha generado las 6 labels con su correspondiente información. También está escuchando al evento SceneLoadEnd para lanzar. También tiene que hacer una escucha del evento ElementClick para que se aparezca el diálogo para cada una de las labels que pulsemos. Y una función para mostrar ese diálogo. Vale. Y aquí ya está, estaría todo. Ok, me dice que ya está completo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiarnos cada uno de los bloques de código HTML, nos vamos a la escena que tenemos aquí ya preparada, como os decía. Abrimos el editor de código y copiamos el HTML. Vamos a la parte de CSS, copiamos el CSS, lo pegamos. Vamos a la parte de JavaScript, copiamos el código y lo pegamos. Ok, ya tenemos todo el código, entonces ahora guardamos. Y probamos la escena. Okay. Tenemos aquí el previsualizador 3D para, antes de abrir el móvil, poder probarlo
directamente en el estudio. El primer punto está, que sería que las etiquetas aparezcan con esa pequeña transición de fade in. Entonces ahora al hacer clic sobre cualquiera de ellas, voilà, aquí tenemos un diálogo en HTML con el título, la descripción, un pequeño separador, todo alineado a la izquierda, un botón, incluso nos ha añadido aquí un pequeño hover, que al hacer clic se cierra. Y tenemos una ficha para cada una de estas etiquetas. Vale, perfecto. Pues muy bien, ya tenemos la primera gran parte de la experiencia. Ahora lo que queremos hacer es venir aquí y vamos a pedirle que nos incluya un text-to-speech para que la experiencia, al hacer clic en cada una de las etiquetas, se hable. Es decir, nos la diga enunciada, ¿no? Me gustaría, para terminar, añadir una API de text-to-speech, como puede ser Web Speech API. Esta API funciona web, es gratuita, por eso vamos a utilizarla. No necesitamos ningún API key ni nada parecido. Que al abrir cada dialog me lea el texto de la descripción en voz alta y que al cerrar el dialog con el botón se corte la voz. ¿Podemos hacerlo? Ok, ya está generando aquí. Y aquí me va diciendo cada una de las partes y al final me da todo el código JavaScript necesario. Podría ir tomando cada una de estas acciones y añadirlas dentro del código o directamente esperar a que me genere todo el código con ello incluido. Aquí ya está metiéndome la parte de speech. Copiar el código, meterlo en la parte de JavaScript y probar, que es lo que vamos a hacer en este momento. Ok, ya tenemos todo el código. Entonces nos lo copiamos, vamos a estudio de nuevo, vamos a toda la parte de JavaScript, la copiamos de nuevo, guardo y ahora sí, ya debería funcionar correctamente. The lush green garden that surrounds the main scene provides a picturesque background. Standing quietly in the background, the waiter is a subtle yet essential figure in the composition. In the foreground, a child plays affectionately with a small dog, adding an element of innocence. Y esto es todo. Hemos creado una experiencia en un cuadro con diferentes etiquetas interactivas que además nos va a dar una audioguía y nos va a explicar tanto en texto como en voz un poco las diferentes partes de este cuadro. Generando todo este código que, bueno, tiene su miga, tienes que dedicarle un tiempo, simplemente con un prompt de texto o un par de prompts de texto donde le explicamos de manera más o menos, bueno, no sé, ordinaria lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, sobre todo gracias a que tenemos toda la documentación de NIRIX muy bien definida y muy especificada, pues somos capaces de entrenar a la IA, como habéis visto, en cuestión de unos minutos para generar una experiencia interactiva. Si os interesa este tipo de contenidos, pues podemos generar más experiencias interactivas de diferentes tipos. Y os animo a que vayáis a NIRIX Studio, podéis probar gratis, tenéis 15 días de prueba, podéis crear este tipo de experiencias tal y como lo he hecho yo ahora mismo. Entrenando una IA, tengáis o no tengáis conocimientos de programación o mínimos conocimientos de programación web para poder retocar si hay algún error y hacer experiencias como esta. Además tenemos tracking de imágenes, pero tenemos también tracking de superficies, podéis montar experiencias como portales, etc. Tenemos tracking de espacial, podéis traquear una habitación completa. Rotation tracking también para objetos volantes alrededor del usuario. Y tenéis, como sabéis y os he explicado en este pequeño tutorial, toda la documentación para añadir elementos visuales, estilos, interacciones, de una manera súper sencilla, directamente con comandos de voz. Cualquier duda, estamos aquí para ayudaros, el equipo de NIRIX, y esperamos que os haya sido de utilidad y que os animéis un poco a crear experiencias de AR inteligentes. Hasta la próxima. Gracias, chao.